Imaynalla llaqtamasis imaynaka kusankichik ñawawalejlla kasani Guatemalman kutimuni kay kanalman. Kunan dia qhawakusun Kharkasta yachankichik ña tukuchinanchik tiyan chay concierto qhawasarqanchik Medellinpi kasqanta. Entonces kunan dia takinqanku el último amanecer nisqata kunqanku paykuna. Qhawarikusunchik imatachus yachachiwasun takipi, uyarina sumaqta, ima mensajetachu apamun taki, chayta qhawarinanchik tiyan. Chantapis pima riqsimuwan chayrina waypata Magui suti. Allin largo nimunaypaq pero chay perfilnipi tiyan suti maymatachus kasqani chay tiyan qhawarinaykichis qankuna. Gente de YouTube, hoy he vuelto al canal. Hoy vamos a reaccionar a Carcas. Como siempre vamos a terminar de ver el concierto que estábamos viendo anteriormente que ellos estaban tocando en Colombia, Medellín. Ellos van a cantar El último amanecer. Vamos a ver de qué trata la canción, vamos a analizar el tema. También ya sabemos muy bien, anteriormente hemos mencionado todo lo que están tocando el grupo, qué instrumentos, todo eso, pero de todas formas vamos a ir mencionando poquito a poco cada vez más y aprendiendo de todas las canciones, siempre viene con un mensaje. Entonces vamos a empezar y vamos a dar play. Si aquellas personas que no me conocen, que es por primera vez que están en el canal, bienvenidos sean. Y a todos mis suscriptores también, bienvenidos otra vez. Y mi nombre es Maggie, es muy largo de decir mi nombre, yo lo pongo en diminutivo para que sea más fácil para ustedes. Aquel que quiera saber de dónde soy, ya lo he puesto ahí en mi perfil del canal para que puedan informarse y también no se queden atrás, vengan, suscríbanse y vamos a seguir adelante. Vamos a escuchar el tema de los Carcas. Es el último amanecer. Quiero escuchar las palmas arriba todo el mundo. Parece el ritmo de Tobas. Sí, mira, es el traje de Tobas. Escuchen la letra. ¡Wow! La quena. Charango. Y ahora sí Guitarra. que suenen las palmas arriba y las que pueden saltar que salten. ¿Qué cambio ha dado el ritmo de los Tobas? Antiguamente, ya como anteriormente había mencionado en uno no sé si es del grupo Bolivia, también que estaban tocando Tobas. Anteriormente era tararararara, tararararara, tararararara. Ese tema, con ese tema hemos bailado años y años, pero veo que los artistas van cambiando y este también es un ritmo de Tobas, pero ya mucho más alegre, ¿no? Así para bailar más, yo creo más pasos y todo, porque anteriormente era 3, 4 pasos y tin con la música. Llaqtamasqa kunapis yachankichik ñawpaq kaq taquilla chaynikhuy tar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 
waqto basta, entonces hasta un alegre, hasta un cursis hakani, porque chaywan hasta wancha sumaqtu surinchismampis basta ahí. Las chicas están vistiendo el típico traje tobas, pero normalmente, antiguamente también se llevaba así, pero también tenían plumas, como en una diadema, eran las plumas grandes, de todos los colores, los trajes también llevaban plumas, pero aquí veo que ya también ha cambiado el traje. De los hombres también te llevaban unos faldones, en los pies con plumas, como unas capas.
era muy, muy diferente, pero ya vamos a reaccionar a algún carnaval de Oruro y ahí vamos a poder ver variedad de tobas porque en el carnaval de Oruro entra infinidad de fraternidades. Puede ser de morenadas 5 fraternidades, de caporales 5, así sucesivamente de todos los bailes folclóricos van entrando en cantidad. Bueno, vamos a seguir reaccionando. Kunapis yachtamas ya chankichi mainach carga ñawpaji kaipi moderno ña tobas vestimentan, pero cosa pacha. Takipis cosa pacha. Entonces, jawarina ya punía. A través de un hoyollín, entre nubes de radiación, el sol saldrá como ayer en el último amanecer. Cuando todo se olvida y de plástico el corazón, cuando todo se olvida y de plástico el corazón, el hombre con su ambición sembrará su destrucción. El hombre con su ambición. Esterilidad, donde fue verde y fecundidad. Si se dan cuenta, están cantando a la Amazonía, ¿no? Que lluvia ácida se refiere a todo lo tóxico que se va echando en este mundo con todo lo que se fabrica y con todos los plásticos, con todo lo que echamos. La madre tierra va a ir agonizando. Yo creo que por eso hay tantos desastres naturales, porque llega un momento en que la tierra también tiene que decir hasta aquí y no más. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar nuestro planeta. Es como un cuerpo en sí, yo creo, porque nuestro cuerpo cuando está bien, pero cuando entra algo malo y empieza a retorcernos el estómago y de todo, yo creo que es lo mismo con la madre tierra. Ese es el mensaje que nos da los carcas y en esta canción, Gankunas Llaqtamas y ma piensan kichi, ¿sí? No ganchis halpanchis ñawpaqta sumaq ñawpa runas cuidaqkanku kuna mana kunan papel tapis plástico tapis choqallanku imatapis choqallanku manaña conscientechu kanku planetamanta planeta wañupunman chayri imayman noqanchis al menos wañusun. Entonces cuidananchis tiyan planetanchista. Chay mensaje kay takipi kay karkasmanta. Entonces uyarinalla. Y todos ya los que han visto el vídeo anterior de este concierto, pues he explicado también un poquito de la ropa, de los ponchos, todo lo que es bordado son símbolos tiahuanacotas. El cóndor, todo en sí, hay monolito, en cada poncho no es lo mismo, no es la misma figura, si alguna vez se van a fijar es distinto, pero todos los bordados son tiahuanacotas, en representación del cóndor, de los monolitos, todo eso. Eh, Antiguamente, no sé si ahora están con camisa, antiguamente se ponían unos Beatles, como unos jerseys hasta aquí, negros. Como los Beatles, exactamente, no sé si conocen al grupo Los Beatles, exactamente llevan unos Beatles negros, una chaqueta y así, pero en vez de chaqueta de nosotros, nuestros carcas llevan unos ponchos. Tanto está tocando el charango, puede ser el gualaicho o un charango normal, dependiendo. A ver, vamos a seguir viendo y ya vamos a ir mencionando. Ahí está tocando la quena Gastón. ¿Cómo hace sonar, madre mía, la quena? Le sale clarito, afinado total. Escuchen la letra. En lo profundo del mar, cuando muere el último ser, entre el polvo y polución,
ver las aves perecer. Cuando lo hermoso del bosque se convierta en carbón, cuando lo hermoso del bosque se convierta en carbón, y la semilla no encuentre lo que fue la creación, y la semilla no encuentre lo que fue la creación. Lluvia ácida, esterilidad, donde fue verde y fecundidad. Escuchar, dice, será el fin. Es lo que yo les he dicho. Si no cuidamos el planeta, será el fin para todos. Algunas más, si se entienden que está aquí, te imaginé, ni halpaps kangacho semilla uñanampa, casilla. Entonces, cuidanan tian platena, kai pachata ahí, kai causai suma kunan kasan, pero ma cuida sunchicheri ma sumas chukanga llakilla kanka. Noqa piensani karkas tukuy grupos takinku mensajeuta. Noqanchis charis gustawanchis, pero mana a veces entiendenchis ima mensajetachu usawanchis chaypi, entonces a veces sumaq uyarina tiyan y pensarikuna tiyan chay mensaje. Entonces charaykus noqa kay concierto hawaymunani porque conciertos pega k'ala takiynin sumaq hasta final takinkua. Entonces chaypi sumaq noqanchis umachakuspa qawanchis piensanchis imatachus nimun chay tukuy imata hap'ikunchis. Pero man tusunallachu sino uyarina, tusuna, piensana, tukuy ima. Entonces qankuna kunanmantaqa yachankichikña Carcas, Calamarca, tukuy cantantenchisqa tukuy artistas hina mensajeyuq takinku. Imarayku concientización noqanchispaq, umachakunanchispaq, piensananchispaq, imaynatash kawsakunanchis tiyan sumaq ñawpaqman rinanchispaq. Lo que quiero decir es que tenemos que ser conscientes de cuidar de nuestra madre tierra, de la Pachamama, como nosotros decimos en Bolivia. Porque es lo que dije, será el fin, y lo dicen será el fin porque no habrá un lugar donde plantar una semilla, una tierra fértil para plantar una semilla. ¿Por qué? Porque estamos siendo inconscientes y contaminando el planeta por el simple hecho de la evolución industrial y todas esas cosas. Sí, ¿por qué no dejamos de usar menos plástico y usar, no sé, unas bolsas de papel y reutilizarlos hasta que se deshaga? Realmente no lo sé. Habrá formas para cuidar nuestro planeta, porque si no, y también he dicho, tanto los artistas, tanto Calamarca y Carcas y otros cantantes de Bolivia, tanto antiguos como actuales, muchos dan mensajes en sus canciones. Lo que debíamos de hacer es escuchar el mensaje y aparte de eso pensar y luego sí disfrutar y bailar. No digo que no, porque todas las canciones que se escuchan son alegres, son movidas, son todo, pero también hay en el fondo un mensaje y eso tenemos que captar en nuestra mente porque eso es lo que ahora mismo nos está diciendo los Carcas, que tenemos que ser conscientes de cuidar nuestro planeta. Vamos a seguir viendo. Ahí la guitarra con el charango y la zampoña. Antes de que termine la canción, aquí está Elmer, Gonzalo, Gastón, Angulo. Esta es
la segunda generación de los Kharkas. Está entre la segunda y la primera, porque la primera eran puro hermanos y no me acuerdo uno o dos miembros que no eran hermanos, pero después puro hermanos mayores. Ya después esta segunda generación es hasta aquí. La tercera generación es esta, entre Makoto y el Gonzalo Jr. Y los artistas de aquí atrás ya es de otros países. Por eso yo digo que la canción no elige un territorio, no elige un país. La canción, donde si te llega a ti, seas boliviano, seas colombiano, seas ecuatoriano, seas argentino, chileno, peruano, brasilero, seas de donde seas, si te gusta, ahí está. Nosotros nomás nos limitamos. No, la canción es para disfrutar, para vivir, para ser uno solo, y eso es lo bonito. Y yo agradezco a todas las personas que no sean de Bolivia, que les gusta el folclore boliviano, porque también gracias a ellos nuestros artistas también salen adelante. Siempre lo voy a decir. Y eso debíamos aprender, y todos tienen por ejemplo, no es solamente de Cochabamba, este es de Japón, el de aquí atrás me parece que es de Chile y uno es de Perú, no estoy tan segura, pero sé que son de distintos países. Entonces lo que debíamos de nosotros aprender es también conllevar cómo este grupo sale adelante. Nosotros también como seres humanos debíamos entendernos entre seres humanos, ya sean de cualquier otro tipo, o sea, de cualquier país. No importa, porque somos humanos. No somos otra raza, no, ni blanca ni negra. Humanos. El color no tiene nada que ver. Humanos. No porque sea blanco ni porque sea negro su organismo es diferente, ni sus ideas, ni nada. Todos tenemos el intelecto, ¿cómo te puedo decir? Todos somos inteligentes. La única diferencia es de que nuestra inteligencia sea un poco más avanzada, lo que sea, es de las circunstancias de dónde naces y dónde vives y la economía que tienes en tu país. Solamente eso. Después todos somos inteligentes. ¿Ignoramos algo? Sí. Un médico no puede saber lo que sabe un arquitecto. Ignora esa materia. Entonces lo mismo. Todos vivimos así. Pakunapish llaqtamas yachankichis kay Elmer, Gonzalo, Gastón Angulo, segunda generación. Makoto y Gonzalo Jr., tercera generación. Kay wasapi kajkuna lugarmantasina, Peruman y Chilemantasina, May seguruchu kasani, pero hina. Entonces nini, si paikuna hina conjunto ñawpajman rinku tukuylatuman kanku, pero ñawpajman rinku. Entonces imarayku mano kanchis ma ñawpajman rinchischu, si humanulla kanchis. Maymantapis kay, Argentinaman, Brasilman, Chileman, maymantapis kay. Pero imarayku hina unikunchikchu, imarayku hina maqanakunchik, chiqninikunchik, tukuy imamanta ma entendenichu, imarayku. Maymi si paykuna apoyanku artistas ninchista, noqanchispis apoyana astawan. Ama chiqninakunachu, ama ninachu, ari noqanchispata, manaña noqanchispatachu. Paykuna representanku todo Sudamérica. Entonces, ñawpajman rinanchis tiyan tukuy. Maymeqa kun imapi quedakusankichis chaykunapi hamuychis usqaychis, may Bolivia entero mana unido kanchis, hamuychis kaymi ñawpajman rinanchispaq. Mana eso qhechua parlaqkunalla, tukuy hamunaykichis tiyan. Lo que quiero decir que vengan todos los de Bolivia. ¿Dónde están? ¿No somos unidos acaso? ¿Dónde está la unidad? Vengan. Aquí vamos a salir adelante. Demostremos que somos unidos, demostremos que podemos. Y así sí, vamos a demostrar que realmente somos unidos. Bueno, vamos a terminar de ver. Espero que les guste la reacción.
Las chicas que bailan aquí es el cuerpo de baile de los carcas que siempre tienen en sus conciertos. Dale un fuerte aplauso al ballet Carcas que viene desde Bolivia con nosotros. A ver, Seguidamente, mis hermanos, escuchemos. queremos ofrecerles algo en nuestro verdadero idioma, que es el quechua. El quechua que compartimos Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y la Argentina, imagínense ustedes. Es un idioma tan vivo, tan hermoso, y el amor sale y los poemas mejor en este idioma. Munas rechay, tuta punchay, mascacunay. Mi buen amor, a quien busqué y encontré buscando noche y día. Tarispa suscucunay, huarbisitay. A quien llenó mi corazón de felicidad cuando la encontré. Munas rechay, el ritmo de canto. Esa canción vamos a ver en la próxima reacción. Yo quería escuchar qué es lo que iba a decir, así como han escuchado a ustedes mismos ahora. No solamente quechua hablamos los bolivianos, hablan varios países. Entonces, yo no entiendo, si hablamos tantos países un idioma, ¿por qué no unirnos? ¿Y por qué no unirnos todos los idiomas? ¿Alguna vez se han preguntado por qué hay tantas naciones? O sea, como decimos, hay 36 naciones en Bolivia. ¿Alguna vez no se han preguntado por qué hay tantas naciones en nuestro país y en otros países no hay? Yo creo que en nuestro país antiguamente vivían en paz todas esas naciones, respetaban sus costumbres, sus tradiciones de todos la- las, eh, las naciones, como se puede decir, de las 36 naciones. Porque si se dan cuenta, en otros países no existen, hay una sola nación o dos máximo. Eso a mí me hace feliz de que antiguamente eran más sabios nuestros antepasados que los de ahora. Es mi idea, no sé ustedes qué es lo que piensan, me gustaría saber, me gustaría que comenten ahí abajo y digan sí, puede ser, no, no puede ser. Bueno, la próxima vez ya saben, unas reta y vamos a reaccionar. Sin más que decir, yo me despido de ustedes, hasta otra próxima reacción. Suscríbanse, ya saben, dar like, dislike, comenten, no se queden callados, vengan para acá. Voy a ir con mi garrote por ahí a traerles. Mentira, yo nomás les estoy haciendo una broma. Venga, llaqtamasis kay kamalla kay video qhawakunchik uyarinkichikña munasqatayña upaqman qhawasun. Pay uyarinkichik kay Gonzalo nin mana qhechua noqallanchikchu parlanchis, chay chica países parlanku. Entonces, imaraykuman unisqachu kanchis. Chantapish nini kay Bolivianchispi 36 naciones kanchis. Qankuna tapurikunkichikchu imaraykuchus chay chica naciones uk paísllapi tiyan. Nuqa piensani ñawpaqpi llaqtamasisninchis antiguos entiendenakuq kanku, paz kaq, respetaq kaq, por ejemplo, quechua imaynatachus tiyakuq, costumbres niyu, aymara kikillanta, entonces respetakuq kanku, entonces hina chayraykukcha chay chica eh, 36 naciones tiyan llaqtanchispi, waq paíspi mana kanchu, iskay. Entonces, chay pensarikunaykichis tiyanqankunapish sumaqta imarayku, a ver, tapurikuychis, ama ari nillaykichus tapurikunaykichis tiyan umachakuspa ninaykichis ari hina, mana hinachu, mana creanichu chaytaqa qillqamuychis, chayta yachasunchis, parlarikunchis, sumaq ñawpaqman risunchis. Ya, entonces kay kamalla kachun, k'ayakama ichapish wicharichimus waq videota, pero kunan kay kamalla kachun. Allin p'unchay kachun qankunapaq llaqtamasis.